En esta ocasión vamos a dar un repaso de todo lo que vimos para poder hacer el examen trimestral, que ya hicimos una parte en un examen parcial y esto sería pues otro examen parcial para que puedas completar tu calificación trimestral. Recuerda, 60% son las actividades, así que les pedí que se pusieran al corriente y 40% van a ser lo que tengas en los dos exámenes. El primer tema que vimos fue datación radiométrica. ¿Qué es lo importante de este tema? Bueno, saber que la datación radiométrica es una técnica que por medio de ciertos equipos se mide la concentración de un isótopo. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar esos isótopos? En los fósiles. ¿Qué son los fósiles? Son los restos o señales de la actividad de organismos del pasado. Y bueno, el isótopo, ¿qué va a ser un isótopo? Es una variedad de átomos del mismo elemento, pero que se diferencian en su masa atómica. ¿Y cuál es el isótopo que nosotros vamos a andar buscando a través de la datación radiométrica en un fósil? Bueno, pues el carbón es muy abundante en los seres vivos, por eso se pueden medir los restos que quedan en un fósil. Pero ¿cuál es el carbono que nos interesa para determinar la edad de un fósil? El carbono 14. Y la paleontología va a ser la ciencia que estudia a los seres que vivieron en el pasado y se va a basar para su estudio en los restos y en cómo modificaron su entorno. Entonces, esto es lo más importante de datación radiométrica. El otro tema que vimos fueron técnicas de diagnóstico. ¿Qué es una técnica de diagnóstico? Pues son las técnicas que se utilizan en ciencias de la salud, es decir, en medicina, para que podamos identificar una enfermedad o alteración en el organismo. Es decir, tener elementos que me permitan hacer un diagnóstico. Y la biología va a ser fundamental. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí van a ser una muestra de cómo la tecnología trabaja a favor de la ciencia. Recuerden que ya vimos lo que es ciencia y lo que es tecnología. Las técnicas de diagnóstico, algunas se consideran invasivas y otras se consideran no invasivas. ¿Cuál sería una técnica invasiva? Las que pueden dejar un daño al aplicarse. Por ejemplo, una radiografía, si nosotros sacamos constantemente radiografías a un individuo, le puede afectar, pero más le va a afectar a un embrión o a un feto. Por eso las mujeres embarazadas no se les deben de tomar radiografías. A las técnicas no invasivas son a las que estas técnicas que se van a aplicar no te van a causar ningún daño o alteración al aplicarse. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, las mastografías que se pueden llevar a cabo a través de lo que se llama un ecosonograma. Una tomografía, aquí tenemos, ¿verdad? Que a través de algunas ondas, ¿verdad? Se van a hacer cortes axiales de tal manera que se van a identificar estructuras del organismo. La resonancia magnética, aquí la tenemos también. La ecografía o sonografía son técnicas que no son invasivas, pero a la vez tenemos otras técnicas de diagnóstico como la endoscopía, la laparoscopía y la fluoroscopía. Estas técnicas, la endoscopía es una técnica que a través de una cánula que entra hasta estómago, pasa por esófago, estómago, podemos ver lo que viene siendo la membrana intestinal y ver sus daños. La fluoroscopía es cuando yo aplico un medio de contraste de tal manera que vamos a ver con un color especial alguna de las estructuras y eso me permite observarlo mejor y darme cuenta si hay alguna alteración. La laparoscopía es cuando se utiliza una técnica tal, ¿verdad?,
que vamos a hacer una exploración y a través de esta exploración podemos incluso hacer una biopsia. ¿Para qué? Pues para encontrar cuál es la alteración cuando no sabemos ni de qué se trata. Y esas son las técnicas de diagnóstico. El otro tema es la hidroponía. La hidroponía es una técnica para producir plantas en la que se ha eliminado la necesidad del suelo como fuente de minerales. Sabemos que la agricultura requiere de mucha agua y de extensos terrenos, pero si yo utilizo un cultivo hidropónico, voy a aprovechar espacio, voy a ahorrar agua, voy a tener un número de plantas que se obtienen de acuerdo a las necesidades y también vamos a tener la posibilidad de cultivar en cualquier espacio, ¿verdad? Así que esto sería muy bueno para las ciudades y las zonas desérticas. Aquí la ciencia y la tecnología desarrollan métodos que aumentan la cantidad de alimentos cultivados y disminuyen la superficie y el agua que se necesitan. Vean, aquí tenemos un cultivo hidropónico donde las raíces se encuentran directamente en el agua y van a ser enriquecidas por sales minerales que se encuentran aquí. Crecen en materiales que se riegan también con agua mineralizada, a eso le llamamos sustratos. ¿Qué es el sustrato? Un material inerte que sirve para sostener y permitir el desarrollo de las raíces. ¿Ok? Entonces, a través de estos cultivos vamos a tener una muy buena retención de agua y se permite el paso del aire para favorecer la respiración de la raíz. ¿Y qué es germinación? Pues es el proceso mediante el cual un embrión que está dentro de una semilla comienza a desarrollarse. El otro tema, niveles de organización de la materia. Bueno, pues aquí ya vimos que un átomo es la partícula más pequeña que representa la materia. No se puede simplificar, ¿sí? Está formado por protones, neutrones y electrones. ¿Qué es una molécula? Bueno, una molécula está formada por átomos iguales o átomos diferentes. Y estas moléculas, a su vez, me van a formar organelos celulares. Estos tres, vamos a decir, que son materia inerte, que no tiene vida. Pero estos organelos en conjunto me van a formar una célula. Y la célula pues es la base fundamental de la vida. Varias células del mismo tipo me van a formar un tejido. Varios tejidos que se unen me van a formar un órgano. Varios órganos me van a formar un aparato o un sistema. Aquí, por ejemplo, pues el sistema óseo. Y esos aparatos y sistemas están formando a un organismo. Aquí tenemos, ¿verdad?, un animal, pero pues puede ser un hombre. Ahora, organismos o individuos de la misma especie me van a formar una población. Aquí tendríamos dos poblaciones, ¿verdad? Porque tenemos animales diferentes. Pero varios animales diferentes, varias poblaciones, me van a formar una comunidad. Varias comunidades me van a formar un ecosistema. Y esas comunidades en el ecosistema van a tener una relación directa con la materia inerte, que van a ser todos los factores que requiera para alimentarse. Entonces es muy importante aquí la relación con todo su ambiente. Y varios ecosistemas me forman la biosfera, que es donde tenemos vida, ¿verdad? Y bueno, pues sí, aquí tenemos diferentes tipos de biomas, ¿sí?, que son parte de esta biosfera.
Después de ver los niveles de organización de la materia, que lo importante es ver su secuencia, vamos a ver las características de los seres vivos. Bueno, pues los seres vivos tienen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se alimentan, se relacionan, se reproducen y mueren. Y van a tener funciones como nutrición, como relación, como reproducción. Los seres vivos tienen una estructura y una organización donde la célula es la base fundamental. Hay un metabolismo activo. Hay un metabolismo en el cual se llevan a cabo reacciones químicas para poder obtener energía. La homeostasis son mecanismos para buscar que ese organismo siempre esté en equilibrio. Ese organismo se puede reproducir. ¿Sí? ¿Qué significa reproducirse? Bueno, pues dar origen a un nuevo ser con características propias de los organismos que se están reproduciendo. Y bueno, pues después de esa reproducción hay crecimiento y desarrollo, pero también va a buscar la adaptación al medio ambiente, y otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. ¿Cómo reaccionas ante diferentes estímulos? Luego vimos la teoría celular. La teoría celular empieza con Van Helmont, que es el que presenta lo que es la generación espontánea. Recuerden que él decía que a partir de la materia inerte podría salir materia viva. Esto es lo que dice Van Helmont. Pero bueno, si ustedes se fijan, después de algunos años, viene Francisco Redi, que refuta esta teoría. ¿Por qué? Porque él hace un experimento en donde pone un trozo de materia inanimada, ¿verdad? Deja un frasco tapado, otro que está tapado solo con una gasa y otro que está totalmente abierto. Y él muestra que realmente no se puede generar la vida de la materia inerte. Demuestra que son las larvas de las moscas los que generaron algunos gusanos a lo que ellos consideraron que era origen de la vida. Y bueno, aquí tenemos también que Lázaro Spallanzani refutó la generación espontánea. ¿Por qué hubo necesidad de hacer la refutación de la generación espontánea? Bueno, pues porque en este ínter se descubrió el microscopio, y cuando se descubrió el microscopio, que se vieron organismos muy pequeños que no se podían ver a la vista del hombre, sino a través del microscopio, pues pensaron que era lo que no veía Francisco Redi, y que de esos pequeños microorganismos era de donde salía la vida, ¿verdad? Sí, que sí se generaban esos microorganismos y de ahí surgía la vida. Pero Spallanzani lo que hace es que hierve un caldo nutritivo. Uno lo deja abierto, otro lo cierra. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que de los dos que fueron esterilizados, el que se queda abierto, ¿sí?, se contamina y empieza a reproducir organismos microscópicos, ¿verdad? Muy bien. Después de esto viene Pasteur, y Pasteur maneja lo que es la refutación final. Aquí Pasteur hace un experimento muy similar al de Spallanzani, pero lo hace con un matraz que tiene un cuello de ganso, de tal manera que los deja los dos abiertos. Y aquí, aunque entraba el aire, se quedaba en esta curvatura, y si ese aire traía microorganismos, como no lograba llegar al medio de cultivo, pues no se reproducían.
Pero ¿qué tal si le cortabas el cuello de el ganso o si lo inclinabas? El aire iba a entrar e iba a contaminar la muestra, ¿verdad? Con esto Pasteur demuestra que en el aire existen también microorganismos que son los que pueden hacer en un sistema abierto que haya reproducción de microorganismos que a su vez pueden incluso lograr que se hagan gusanos que podemos ver. Pero luego de todo esto se genera lo que es la teoría celular. Y la teoría celular nos dice que todos los organismos vivos están compuestos por células. Nos dice que esas células son las unidades básicas de la estructura, de la organización y de la función de los seres vivos. Y que las células proceden de otras células. O sea, no salen de la nada, sino que provienen de otras células ya existentes. Esos son los 3 postulados que nos da la teoría celular. El otro tema va a ser la clasificación celular. Aquí en este tema es muy importante que nosotros observemos las diferencias entre lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Fíjense bien, el tamaño de las células puede ir de 1 hasta 100 micras. ¿Pero qué es una micra? Una micra es 1 por 10 a la 6 metros, es decir, es la millonésima parte de un metro. ¿Okay? Aquí este 6 es exponente, pero pues no lo pude poner. Entonces las células procariotas van a ser muy pequeñas, van a medir de 1 a 10 micras. En cambio las eucariotas miden de 10 hasta 100 micras. Vean, aquí en la célula procariota no observamos núcleo. En cambio aquí sí tenemos, ¿verdad? Perdón, ¿dónde está? Acá está el núcleo. Sí tenemos aquí un núcleo. Esta es una vacuola. Pero aquí tenemos el núcleo, aquí está su nucleolo. Entonces, esa es una diferencia muy importante. ¿Sí? Las procariotas no tienen núcleo, las eucariotas sí tienen núcleo. ¿Cómo se reproduce una célula procariota? Pues por reproducción asexual, por fisión binaria o por gemación. ¿Y la eucariota cómo se reproduce? Por reproducción sexual, a través de la mitosis y de la meiosis. Y bueno, ¿y cómo se van a nutrir? Bueno, pues se nutren las procariotas absorbiendo nutrientes y las eucariotas absorben, ingieren y a través de la fotosíntesis también van a ingerir alimentos. Entonces, esas son las principales diferencias entre células procariotas y eucariotas. Las procariotas muy pequeñas, eucariotas son más grandes. Esta no tiene núcleo, esta sí tiene núcleo. Estas se reproducen asexualmente, estas se reproducen sexualmente. La procariota absorbe nutrientes y la eucariota, aparte de absorber nutrientes, los puede también ingerir o a través de la fotosíntesis los puede adquirir. Y bueno, eso sería lo más importante. De la organización celular. De la organización celular vamos a tener que ubicar dónde se encuentran los diferentes partes de una célula, los organelos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a empezar aquí. Vamos a tener, fíjense bien, una membrana plasmática. Aquí tenemos una membrana plasmática. La membrana plasmática es la que permite el paso de nutrientes, de agua, de oxígeno. Obsérvenla bien, por favor. ¿Sí? Aquí está la membrana plasmática. ¿Sí?
pero además también permite la eliminación de desechos. Vamos a tener una pared celular, que es una capa extra de protección, pero solo se encuentra en las células vegetales. ¿Okay? Tenemos un citoplasma, que es una sustancia gelatinosa que se encuentra en el interior de la membrana plasmática, ¿sí? Y que es donde se encuentran todos los organelos. Vamos a tener aquí las mitocondrias, y en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración celular. Los cloroplastos son más grandes, vean, más alargados. Aquí se lleva a cabo la fotosíntesis. Aquí es donde está la clorofila para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Así que ahorita en esta diapositiva estamos viendo membrana plasmática, pared celular, el citoplasma, la mitocondria y el cloroplasto. Vamos a ver en la siguiente. No importa ahorita qué tipo de célula sea, pero aquí es muy importante. Aquí tengo el núcleo, aquí está el núcleo. El núcleo tiene una membrana nuclear, tiene también un nucleolo, ¿verdad? Y tiene poros nucleares. El nucleolo es el que contiene el RNA, es decir, el ácido ribonucleico. Y aquí en el núcleo se encuentra la cromatina. Y en la cromatina vamos a tener el DNA o ácido desoxirribonucleico. Y bueno, pues el núcleo tiene como función la reproducción celular. El aparato de Golgi es otro que vamos a ver. No los vamos a ver todos, ¿eh? Aparato de Golgi. Aquí se forman sustancias, aquí se ensamblan sustancias de acuerdo a su función. Y en el retículo endoplásmico, que puede ser rugoso, es todo esto, o que puede ser liso, ¿verdad? Aquí se fabrican algunas sustancias. Muy bien. Esos son los organelos principales que vamos a localizar. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Verdad? Bueno, es el proceso químico a través del cual se fabrica la glucosa. ¿Y para qué? Pues para obtener la energía que necesita la planta, ¿verdad? Para su metabolismo. Entonces, la luz solar rompe esta molécula de agua. Esa molécula de agua, al romperse, se libera hidrógeno y oxígeno. Y va a reaccionar con el dióxido de carbono para producir la glucosa. Y de aquí se obtiene ATP, que es la energía. La fotosíntesis solo se lleva a cabo en las plantas verdes y en algas. ¿Por qué? Pues porque ahí hay clorofila. Y la clorofila es la sustancia que va a captar la energía del sol. Esta clorofila, ¿dónde se encuentra? En los cloroplastos, ¿verdad? Y recuerden que en las plantas, al reverso de la hoja, tenemos unos poritos, aquí los puse grandes para que los distinguieran, que se llaman estomas. Y estos estomas se abren y se cierran para permitir el paso de gases como el CO2, que absorbe la planta, y el oxígeno, que libera. ¿Ok? Y esto es la fotosíntesis. La respiración celular. Este se lleva a cabo a través de las mitocondrias, ¿verdad? Aquí vamos a tener que, aquí no les voy a exigir mucho el proceso, pero el CO2 más el agua y con la participación de la luz del sol, ¿verdad? Aquí se procesa para darte también lo que es glucosa más oxígeno, ¿ok? Todo esto se lleva a cabo a través de la mitocondria. Entonces, en la respiración celular vemos el proceso de cómo se aprovecha la glucosa
para poder obtener energía. Y aquí pues vamos a ver las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Recuerden que la célula vegetal, solo la célula vegetal tiene pared celular y cloroplastos. Todos los demás organelos los tienen las dos, el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplásmico rugoso y liso, el citoesqueleto, la membrana plasmática, los lisosomas, el complejo de Golgi, las mitocondrias, el citoplasma y los ribosomas. Y bueno, hay algunas otras estructuras, ¿verdad? Que ahorita por el momento, recuerden, solo vamos a estudiar los organelos que vimos en las diapositivas anteriores. Retículo endoplásmico, núcleo, aparato de Golgi, cloroplasto, mitocondria, membrana plasmática, pared celular y citoplasma. Y bueno, pues con esto terminamos un repaso para que ustedes vean qué es lo más importante para estudiar. ¿Por qué no les doy una guía de estudio? Porque una guía de estudio la responden, se la memorizan y realmente no sé si aprendieron. En cambio, cuando ustedes estudian de sus apuntes, cuando estudian, que ahora en este caso a través de este video, ustedes están viendo, están escuchando, están procesando información y lo que yo quiero es que lleguen a la comprensión y a la asimilación de esta información, que haya un verdadero aprendizaje para que puedan ustedes contestar su examen, pero no solo para pasar, sino para aprender. Espero que esto les sirva y pues muchas gracias.